Dios ha bendecido grandemente a nuestra iglesia, comunidad de Berea, a través del ministerio del pastor John MacArthur. Así que en esta tarde se va a hacer de alguna manera un reconocimiento del ministerio de él y el impacto que ha tenido aquí, en especial con nuestra iglesia. Bien, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Y ahora nos movemos ya al capítulo 5, porque el capítulo 4 lo hemos terminado. Y avanzamos a este capítulo 5, y aquí nos vamos a encontrar con una porción de las Escrituras, que es una de las secciones más prácticas que podemos encontrar en esta carta, y también más alentadoras y las más útiles. Están en los versículos del 1 al 8. El apóstol Pablo, mientras está escribiendo esta carta a los cristianos que están siendo asediados allí en Corinto, él mismo también está siendo asediado y él está enfrentando a la muerte diariamente, como hemos hablado anteriormente. A medida que él continuaba en su ministerio, desde los comienzos de su ministerio, siempre ha habido la hostilidad que se ha ido intensificando. La persecución para con él ha ido creciendo. Y han llegado a un punto que tanto entre los judíos que conspiraron quitarle la vida, como entre los gentiles que lo veían como una amenaza, no solamente porque amenazaba la religión de los gentiles, sino también por la estabilidad política de ellos. Y mientras escribe esta carta, está bajo sentencia diaria de muerte. Y él sabe y se da cuenta de que en cualquier momento él podría morir. Él se levanta un día en la mañana y él no sabía si ese día él podría terminar con su vida. Así que esta hostilidad se arremolina a su alrededor, el odio de sus enemigos sigue aumentando y la sensación de muerte parece inminente para el apóstol. Y en esta carta nos hace saber. Todos nos enteramos porque en esta carta es abundante en cuanto a eso. Él abre el corazón y simplemente comienza a decir y hablar y hacernos conocer todo esto. Apenas comenzamos a estudiar esta carta en el capítulo 1 y el verso 4, él está hablando acerca de la aflicción que ha vivido con sus colaboradores. Y él está diciendo cuánto necesitamos a Dios del consuelo que solamente Él nos puede dar en esta aflicción. En el verso 8, mira, 2 Corintios 1 y el verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí está, él dice, estamos a punto de morir. La verdad es que esto es lo que vivimos. Capítulo 7, verso 5, él dice, conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios es el que consuela a los deprimidos y nos consoló, él dice, con la venida de Tito. Capítulo 11 y el verso 23, ahí el apóstol Pablo escribe abundantemente y él dice en el verso 23, en muchos trabajos, en muchas más prisiones, azotados innumerables veces, muchas veces en peligro de muerte. Y bueno, y él sigue señalando todo lo que él ha padecido. 3 veces había naufragado y pasó una noche y un día en el mar. Regresando a nuestro texto, segunda carta a los Corintios 5, vemos que él sabía que cada mañana, cuando él abriera los ojos, por primera vez él podría decirse, ¿será este el último día que yo viva? Porque era como un soldado que estaba en la guerra, pero estaba en el frente de batalla donde podía morir en cualquier momento. Y nos preguntamos cuál era la actitud del apóstol Pablo, ya que sabía que lo podían matar en cualquier momento. ¿Cómo tuvo el entendimiento él de la muerte terrenal? ¿Cómo vio él la muerte terrenal para afrontarla de esa manera? Y lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿tal vez no lo haría un poco menos valiente? Porque sabemos que fue su valentía la que comenzó con la hostilidad de las personas, fue su predicación que hizo que la muerte fuera algo inminente en él. Si acaso él se atenuara un poco
en el mensaje que él daba. Si tal vez se relacionara un poco mejor con la audiencia y con la cultura a la que él predicaba y demostrara una mentalidad no tan confrontativa, tal vez se podía mitigar ese asedio de quererlo matar a él y su muerte no sería algo inminente como lo estaba haciendo en este momento. Pero vemos que no puede ser eso porque él no bajó el tono de su predicación, siguió igual. Así que él no tenía ningún miedo al dolor que podría estar asociado con la muerte. Y nos preguntamos si él acaso no tenía ningún temor a la muerte. Pero si nosotros miramos su vida, cuanto más se intensificaba la hostilidad hacia él, cuanto más se intensificaba la persecución, era como que más valiente se volvía. Incluso cuando fue arrastrado ante todos los dignatarios y todas las autoridades que tenían su vida bajo control, nunca bajó el tono del mensaje. Sigo igual. Es increíble que él nunca perdió su valentía, nunca perdió el coraje de proclamar la verdad, que fue la razón por la que su vida fue amenazada. O sea, tú estás ofendiéndonos a nosotros. Y entonces él se enfrentó a la muerte con confianza y valentía. Y de eso es lo que se trata esta sección de estos 8 versículos. Así fue como él se enfrentó a la muerte. Tenía una confianza y una valentía que no la perdió por nada. Pero va más allá de eso incluso. Él enfrentó la muerte con alegría. ¿Qué les parece? Él enfrentó la muerte con alegría. Enfrentó la muerte felizmente. Entonces, ¿cómo es que él ve la muerte? ¿Qué entendimiento tiene él de la muerte que prefiere la muerte a la vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Sí? Tal vez muchos hoy en día estamos aferrándonos a vivir, pero él, ¿sabes qué? Si había una preferencia, yo prefiero morir. Prefería la muerte. Y creo que cuando nosotros lleguemos a un punto como ese, que preferimos la muerte, entonces eso quitará todo el aguijón de la persecución que pueda tener algún cristiano, todo el miedo al rechazo que podamos tener del mundo y todo el temor a las dificultades físicas o alguna enfermedad o algún peligro que yo pase. Perderemos todo eso en verdad. Pero él se enfrentó a la muerte como una alternativa preferible. Yo preferiría esto, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él luego de decir, mucho mejor es partir y estar con Cristo. Ahí está la preferencia. Allí lo podemos conocer a él, que él prefería morir y estar con Cristo. Y por eso es que él no tenía miedo. Su muerte él lo acogía con beneplácito. Si él acaso estaba inquieto, si él acaso estaba triste, tenía que ver con los fracasos de su vida, con el amor no correspondido hacia los creyentes, tenía que ver con un corazón que estaba quebrantado por los perdidos, pero no tenía que ver con el miedo. No tenía que ver con el miedo a la muerte. Sabía lo que había al otro lado de la muerte y lo prefería, era su preferencia y lo deja claro en el texto. Mira, vamos a leer nuestro texto, segunda carta a los Corintios 5 del 1 al 8. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Vaya, ¿qué está eligiendo? Si hay algo que debe preferir el apóstol Pablo, él prefiere morir. Por eso dice en el verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre.
¿Cómo es que Él puede decir eso? Vivimos confiados siempre porque Él preferiría morir, si es posible. Vivía confiado siempre. Y el verso 8 también dice, pero confiamos. Y este verbo de confiar o confiamos significa estar de buen ánimo, estar feliz, estar de buen ánimo, estar feliz. Así que es una manera segura de enfrentar la realidad de la muerte. Así es como enfrentaba la muerte. La enfrentaría con buen ánimo. Significa que morimos con esperanza. Significa que Él podía morir con alegría, con gozo. Significa que Él prefería la muerte. Y esta actitud de Él no es el resultado de una emoción, no es que es el resultado de una gracia momentánea de Dios. No, aquí dice de buen ánimo siempre, confiando siempre, dice siempre. Es una constante en Él, no es que estaba emocionado por algo que le sucedió, entonces dice, yo veo la muerte como algo bueno, pero luego de unos días ya no lo veía así. No, el texto dice siempre, porque Él se enfrentó a la muerte siempre como algo preferible. Y este pasaje se basa en lo que estudiamos la última vez en el capítulo 4, ¿recuerdan? Desde el verso 16, cuando dice, por lo tanto, no desmayamos. Es decir, no importa cuán difíciles sean las cosas que estamos nosotros viviendo, no importa que estemos enfrentando la muerte inminente todos los días, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Así que Él podía enfrentar todas sus dificultades porque Él estaba siendo fortalecido espiritualmente. Internamente Él estaba creciendo. Y más allá de eso, mira el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, Él así veía los problemas como algo leve, una tribulación leve, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Eso sobrepasa toda comparación, es algo tan leve con lo tremendamente grandioso que está en los cielos. Y entonces cualquier tipo de sufrimiento en esta vida resultaría en una recompensa eterna, mucho más allá de cualquier cosa que pudiese compararse. Esa es la perspectiva que Él tenía, y asimismo veía el sufrimiento. Así que Él estaba dispuesto a sufrir por el peso de gloria que estaba produciendo el sufrimiento en Él. Y el verso 18, que fue lo último que estudiamos la semana pasada, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. Estas son eternas. Así que aquí está un hombre que arriesgó su vida por lo que era eterno. Y lo hizo de manera voluntaria. Dice, yo prefiero. Voluntariamente sufrió este mundo por un mayor peso de gloria en el mundo venidero. Bien, ahora Él prefería eso. Él dice, quiero estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, dice el verso 8. Ya, quisiera estar ausente aquí, presente en el Señor. Esa es la realidad, no solo para el apóstol Pablo, esa es la realidad que nos muestra para todo creyente. Porque vamos a morir todos. Moriremos en algún accidente, moriremos por alguna enfermedad porque hemos avanzado en edad, como ha sucedido con el pastor MacArthur. Morirás por vejez, morirás por una acción criminal. Ahora que hay tantos crímenes, podemos morir como muchos mueren hoy en día. Alguien podría dispararnos y podrías morir también como el apóstol Pablo, tal vez, que estaba siendo perseguido y siendo un mártir, aunque no es muy posible en el mundo que estamos viviendo en nuestro país. O en algún entorno, en algún lugar del mundo ocurriría algo así. Y la pregunta es entonces, ¿cómo enfrentamos lo inevitable de la muerte? ¿Cómo lo enfrentamos? La muerte nos va a llegar como un propietario, un dueño de una casa completamente antipático para nosotros, agitando ahí el boleto de desalojo, ¿no? El aviso de que fuera de aquí, que te vamos a sacar. Y ese aviso se va a ejecutar en el momento que el propietario llegue, ¿sí? Y eso, ¿te da miedo eso? ¿Te da miedo eso?
Para Pablo dice, no debería. Basta con echar un vistazo a lo que estás viviendo. ¿Qué estamos viviendo en nuestro mundo? Te estás liberando de vivir en un vecindario bastante miserable aquí en esta tierra. Esos son los ojos que tenemos que ver para poder apreciar lo que el apóstol Pablo apreciaba, ¿sí? A un vecindario glorioso allá arriba. Es una tremenda diferencia. Y cuando ocurra la muerte, no te va a dejar el Señor sin hogar, no. Cuando ese propietario llamado muerte, viene con el aviso de desalojo, de desahucio, no nos va a dejar sin hogar el Señor. Porque nos espera una vivienda mucho más grandiosa, mucho más gloriosa, mucho mejor que este vecindario de aquí, de esta tierra. Y en consecuencia, los cristianos no debemos tener miedo a la muerte. Los cristianos deberíamos dar la bienvenida a la muerte. Es nada más como un indulto, como una liberación de esta ruinosa barriada en la que ahora vivimos y que nos va a llevar a un hogar mucho mejor, un lugar mucho mejor allá en los cielos. Y cualquier actitud menos que esa es un subcristianismo el que estaríamos viviendo. Sería vergonzoso para nosotros si estuviésemos viviendo con miedo a la muerte, terror a la muerte. La obsesión hoy en día por la curación, ¿no? Es una curación física, que quiero sanarme de toda esta enfermedad, es inconsistente con la anticipación de la muerte que un cristiano debería tener, ¿sí? ¿Está usted diciendo que nosotros no deberíamos hacer nada para cuidarnos a nosotros mismos? No estamos diciendo eso. Tenemos una enfermedad, tenemos que curarnos, ¿sí? Pero no queremos estar aquí mientras el Señor quiera que estemos aquí para servirle útilmente, ¿sí ve? Pero el anhelo de nuestro corazón es irnos y estar en el cielo. Eso es en verdad lo que desea todo verdadero cristiano. Pablo en Filipenses dijo, si yo me quedo aquí con ustedes es para servirles, es mucho mejor porque les sirvo, pero realmente yo preferiría morir, partir y estar ya con el Señor. En realidad eso es lo que yo prefiero, decía Pablo. Y cualquier otra actitud diferente a esta, que no sea esa, roba a los creyentes el privilegio y el gozo de anticipar la muerte de una manera que glorifique a Dios. Debemos glorificarlo en la forma en que vivimos, pero también debemos glorificarlo en la forma en que morimos. Si estás aterrorizado a la muerte, no estás glorificando a Dios como cristiano. Deberíamos tener una aceptación completamente triunfal de la muerte como Pablo la tenía. No es un pánico histérico, No tratar de evitarlo a toda costa y hasta todos los extremos, como si fuera algo contra la voluntad de Dios, o como si las relaciones terrenales fueran más importantes que las celestiales. El pastor MacArthur murió, pero él supo en el momento que ya el Señor lo quería allá en el cielo. Y la propia iglesia días antes, 1 o 2 días antes, ya anunció que no esperaban una mejoría de él. Y eso significaba que oren para que él parta al Señor. ¿Ves? ¿Se entiende? ¿Entendemos? Si no puedo enfrentar la muerte con ese gozo, con esa anticipación, con esa alegría, con esa felicidad, con ese buen ánimo que dice el apóstol Pablo, con esa confianza siempre, con ese entusiasmo, entonces es un subcristianismo lo que nosotros estamos viviendo. Estamos por debajo del verdadero cristianismo, porque fuimos hechos para el cielo y todo lo que apreciamos entonces está aquí para nosotros. No está aquí, está en los cielos. Cuando miramos a la muerte a los ojos y no parpadeamos, cuando vemos que morir es preferible, ese es el verdadero testimonio de nuestra fe que trasciende
todos los demás testimonios. Y Pablo aquí en este texto se enfrenta a la muerte, pero de una manera gozosa, anticipándose, y él está gozoso. Si me llega la muerte, estoy gozoso, porque él creía que lo llevaría a la gloria, y así glorificaba a Dios también anticipando la muerte. Para él la muerte era, hoy venga, un amigo, era la bienvenida que le estaba dando. Así veía la muerte. Y hay 4 razones para ello que nos muestra el apóstol Pablo aquí. Hoy veremos la primera, ¿sí? Está en el versículo 1. Tan solamente vamos a estudiar el versículo 1 aquí, 2 Corintios 5:1. Y entonces vemos cómo Pablo se enfrentó a la muerte con valentía y con confianza. ¿Por qué? Porque él sabía que el próximo cuerpo es el mejor. El próximo cuerpo es el mejor. Y es eso lo que nosotros debemos entender. Mira el verso 1 lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando del cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico. Para cualquiera de nosotros esa debería ser una promesa emocionante, lo que está señalando el apóstol Pablo en este versículo 1. Porque él ha estado sufriendo mucho, ha estado escribiendo sobre su sufrimiento, y podríamos decir sin temor a equivocarnos que el sufrimiento y la aflicción eran el rasgo dominante de su vida. Y sin embargo, lo peor que podía traer era lo mejor para él. Eso peor que podía traerle a él era lo mejor. Él podía deshacerse de esta tienda terrenal. Eso es lo que está señalando. Y en su lugar podría venir un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Así que él sabía que el próximo cuerpo es mejor. El próximo cuerpo que él iba a tener es el mejor. Y estudiemos este versículo más a fondo, entonces, lo que él señala en cada una de estas palabras. Mire que comienza con esta afirmación, dice, porque sabemos. Esto que sabemos no se refiere a un deseo, a una posibilidad, no es una vaga esperanza que él tenía, dice porque sabemos, dice, es una realidad que está fija, es algo que sabemos, es algo que sabe Pablo y saben los hermanos de Corinto. Es un hecho que está establecido. Esto es lo que significa porque sabemos. Está basado en una promesa de Dios. ¿Cómo sabían ellos esto? Bueno, Pablo les había escrito en una carta anterior, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 que habla de la resurrección. Allí les habló sobre este tabernáculo terrenal. Allí les habló en todo ese capítulo 15. Por lo tanto, el conocimiento del cual el apóstol Pablo está hablando aquí cuando dice porque sabemos, es un conocimiento particular que ha sido concedido a los creyentes cristianos por medio de la revelación. Este conocimiento no es algo que le ha salido del intelecto humano, de alguien, un filósofo o del mismo Pablo, él se lo inventó. No, sabemos no es de intelecto humano, no surge de una fantasía mística como hoy en día muchos hacen así. Proviene de la misma revelación de Dios en las Escrituras. La Biblia promete resurrección. Esa es la realidad. La Biblia promete resurrección. Y Pablo se regocija cuando mira la muerte, porque las fragilidades, las limitaciones, la atracción del pecado asociada con nuestros cuerpos presentes, él también era tentado continuamente, serán cosas del pasado. Seremos liberados de todo eso. Y Pablo entonces se elevó por encima de las aflicciones terrenales y del sufrimiento. Y dice, yo prefiero la muerte porque entonces obtendría de que sería glorificado, un cuerpo glorificado. Ese era el mejor cuerpo. Entonces el verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y ese que sí es como condicional. ¿Qué significa este que sí? Una especie de condición. ¿No habría sido mejor decir cuando esta morada se deshiciere? Pero él lo pone como si se va
a deshacer esta morada terrestre. Bueno, la verdad es que Pablo estaba en medio de la realidad inminente de la muerte. Es decir, en cualquier momento muero, y siempre había en medio de eso la esperanza persistente de que no moriría. Yo sé que puedo morir en cualquier momento, pero sabes que tengo una esperanza tal vez de que no muera, de que yo voy a vivir hasta el regreso de Cristo. Y de hecho le escribió en la carta a los tesalonicenses pensando de que cuando Cristo venga, él iba a estar vivo todavía, ¿sí? Así que él siempre tenía ese pensamiento. Por eso dice, él dice sí y no dice cuándo, porque realmente no sabe si moriría. Y eso nos dice que él creía firmemente en el regreso inminente del Señor. Y él creía que era realmente posible que Jesús pudiera venir en su vida, o no lo habría dicho. Él pensaba, por eso lo pone como condicional, si nuestra morada terrestre. Ahora, eso es lo que él prefería. Eso es lo que él prefería. Las listas de prioridades del apóstol Pablo tal vez es muy diferente a la de los cristianos hoy en día, y tú la vas a poder comparar para ver si tú tienes las mismas prioridades del apóstol Pablo. ¿Cuál serían la lista de prioridades del apóstol Pablo? ¿Sabes lo que él pensaba por lo que leemos aquí? El rapto. Primero era el rapto. Me gustaría vivir hasta que Jesús venga. Quisiera vivir hasta que el Señor venga. Y creo que todos nos identificamos con esta prioridad. Creo que todos de alguna manera decimos, oh, yo ya quisiera que el Señor venga. Vemos la vida cómo se está viviendo el día de hoy aquí en nuestra propia ciudad, en nuestro país, en el mundo, y decimos, ya, que el Señor venga, ¿no? Y eso estaba en primer lugar. Y tal vez la segunda no sea la prioridad para nosotros, pero el apóstol Pablo, la segunda prioridad era la muerte. Si no puedo estar aquí hasta que el Señor venga, entonces ¿sabes qué? Me gustaría morir. Me gustaría morir. Y cuanto antes mejor, porque eso es lo que dice Pablo en sus cartas. Y cuanto antes mejor. Y luego estaría, bueno, tengo que vivir. Y siendo honestos, muchos cristianos invertiríamos esta lista y pondríamos en primer lugar vivir como lo primero. No es que yo me aferro a la vida, pero el apóstol Pablo estaba en el tercer lugar. Pero veamos brevísimamente cada una de estas privilegios, estas prioridades que tenía Pablo. La primera prioridad es que Pablo quería vivir hasta el regreso de Cristo. Ahora, si vamos a la primera carta a los Corintios, unos años antes él les había escrito a los Corintios y les había enseñado todo sobre la resurrección y sobre todo del cuerpo, ¿sí? Y mira lo que dice primera carta a los Corintios 15:51. Dice, he aquí, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vaya, él quería que ese cuerpo corruptible que él tenía se vistiera de algo que sea imperecedero y que esto mortal se vistiera de algo inmortal. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él quería estar allí en esa transformación. Mira el verso 52, primero a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está. Y nosotros seremos transformados. Él quería ir directamente a la presencia del Señor sin enfrentarse nunca a la muerte. Esa era su prioridad. Esa era su prioridad. Y lo mismo en los tesalonicenses nos hace saber eso, que esa era la prioridad de Pablo. Mira, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 15. Mira lo que dice. Primera carta a los tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mira, él cree que el Señor va a venir cuando Él esté allí en vida. Dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí se incluye Él en el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves que esta era la prioridad de vida del apóstol Pablo? Prioridad número 1. Quiero vivir ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jesús venga. Yo quiero estar hasta ese final. Quiero que Él venga y me lleve a la gloria. Quiero que mi cuerpo sea transformado, cambiado. Es mucho mejor partir y estar con Cristo. Preferimos estar ausentes del cuerpo, pero estar en presencia del Señor. Esa es la forma en que debemos vivir los cristianos. ¿No ha conversado usted a veces en familia? Se reúnen y comienzan a conversar si les toca morir a uno y los otros se quedan con pena o mueren dos o qué sé yo. ¿Ustedes han conversado alguna vez así? ¿Y no sería increíble si ninguno de nosotros tuviera que enfrentar la pérdida de algún otro familiar? Es penoso. Tenemos que pasar por momentos como este. Todos nosotros, a menos que es lo que a veces pensamos en familia. No, quisiera que el Señor venga y nos lleve a todos. Claro, si todos somos cristianos nos va a llevar, si no, solo va a llevar a los cristianos, ¿sí? Pero ese sería un pensamiento. Si el Señor viene, que nos lleve a todos para no vivir la pena de un familiar muerto, algún padre, algún hijo, ¿sí? Bueno, ese es el deseo humano normal. Ese es el deseo humano normal. Pero ese era el deseo del apóstol Pablo. Vivimos en ese anhelo que Jesús venga y nos lleve a la gloria. Y no enfrentaríamos así la muerte. No enfrentaríamos la muerte. Y Pablo dice, si eso no puede suceder, si acaso no sucede eso que el Señor viene, entonces déjame morir, pero déjame morir pronto, dice. Sí, porque ahí Él prefiere otra cosa. Él prefiere no vivir. Él prefiere morir. Esa es su preferencia. Así que vemos que el segundo deseo de Pablo es que si el Señor no viene, entonces sería morir. Y eso va a la segunda prioridad del apóstol Pablo, porque Pablo quería morir. Esa es una actitud cristiana. ¿Qué te parece? Pablo nos está mostrando esto. Si no puede ser el rapto, que sea la muerte, pero llévame a la gloria, Señor. Y esa es la razón por la que él usa ese sí, porque él podría vivir hasta que Jesús venga. A la final resultó que el rapto no vino antes de su muerte. La muerte lo alcanzó al apóstol Pablo. Así que la segunda venida era inminente. Él no sabía cuándo iba a venir, y por eso el verso 1 dice, si nuestra morada, regresamos a nuestro texto, segunda carta a los Corintios 5:1, estamos estudiando este primer versículo, y dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. ¿Qué significa que se va a deshacer? Está hablando de la muerte. Ese deshacer está hablando de la muerte, está hablando de la tienda terrenal que es el cuerpo. Esa es la idea de que tu alma vive en una tienda de campaña. Tu alma está dentro de una especie de tienda de campaña. ¿Recuerdan en la encarnación del Señor Jesucristo en Juan 1:14? Dice que cuando Jesucristo, el Dios eterno, vino al mundo, vino a este mundo, Él acampó entre nosotros. ¿Cómo pudo acampar entre nosotros? Porque se puso de estas tiendas terrenales, se vistió, se encarnó como un hombre, corporalmente, con carne y hueso, ¿no? Eso es lo que está señalando. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está usando estas imágenes de una tienda de campaña? ¿Por qué lo usa así para referirse al cuerpo que tenemos? Bueno, lo entendían muy bien en la cultura en que el apóstol Pablo vivía. Una tienda era algo transitorio, una tienda es algo temporal. Nunca vas a pensar que es indestructible y que va a vivir siglos y siglos, ¿no? Así que es algo inseguro, es algo inferior, es algo frágil, es algo que se puede deteriorar, está en descomposición, a la final se va a lascar, se va a gastar como un cuerpo humano. Así mismo es el cuerpo humano. Y una tienda de campaña
pertenece a alguien que deambula y no tiene un hogar permanente. Esa es una tienda de campaña. Y Pablo sabía que como creyente él era un extranjero, un forastero, un peregrino en este mundo. Pero no solamente por la cultura usa esta imagen, sino también porque él trabajaba con el cuero. Él maniobraba el cuero. Literalmente significa que él tenía el oficio de hacer tiendas de campaña. Los que trabajaban en cuero hacían estas tiendas de campaña. En Hechos 18:3 habla justamente de eso. Y una de las cosas que hacía como trabajador del cuero es que él cosía cosas, y esas eran las tiendas de campaña que él cosía. Así que él conoce las fortalezas y debilidades de las tiendas de campaña. Obviamente las conoce, él sabe de su oficio y sabe que son transitorias. Él sabe que son temporales, sabe que son inseguras y sabe que son inferiores. Pero tal vez está usando este término por la historia de Israel. Tal vez lo use más por lo que sabemos de la historia de Israel. Porque recuerdan cuando Dios constituyó la nación de Israel, cuando ellos salieron de Egipto y tenían ya una identidad como nación, y Él les estaba guiando a la tierra prometida, y el Señor les dio instrucciones para construir una tienda grande llamada el tabernáculo. ¿Recuerdan? El tabernáculo allí de alguna manera simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Claro, mientras Dios estaba habitando en ellos, allí estaba Dios en medio de su pueblo. Y este era un pueblo que se movía de un lugar a otro, un pueblo nómada que vagaba y viajaba por todas partes, pero Dios estaba en medio de ellos porque estaba allí en el tabernáculo. Y luego esta tienda movible fue reemplazada cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Recuerdan? A la ciudad de Jerusalén, ocuparon esa tierra santa, ocuparon la ciudad santa, tenían allí el monte de Sión, y en ese monte pusieron un templo. Y el templo era un lugar permanente, un lugar fijo, era un edificio, ahora una estructura. Y así las imágenes detrás del pensamiento del apóstol Pablo podrían provenir de esas fuentes, de esas diversas fuentes. Y simplemente, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el cuerpo que poseemos en este mundo es como una tienda, que es nuestra casa. Es como una tienda que es nuestra casa. Es el hogar terrenal, es algo temporal, es algo frágil, inseguro, es algo humilde para las almas eternas de los peregrinos, cuya verdadera ciudadanía está en los cielos. Y para quienes el Señor Jesús está construyendo un lugar. Regresamos a nuestro texto, segunda carta a los Corintios 5:1. ¿Qué lugar es este? Dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, y aquí viene el concepto de derribar la tienda, que significa la muerte, viene de Isaías 38:12, pero tal vez una palabra mejor en el griego es desmantelada, que significaría lo mismo, pero en el griego es desmantelada. Así que el cuerpo de Pablo ya estaba maltratado, ya estaba herido, ya estaba debilitado, y la muerte estaba obrando en él, estaba siendo desmantelado, ¿sí? En el 4:10 dice, siempre llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús. ¿Ves? Estaba la muerte de Jesús. Si muero y esta tienda se desmantela, dice, es bueno. ¿Por qué es bueno si se desmantela esta tierra? Es decir, si muero. El verso 1 nos responde. Dice, ¿por qué? Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, mira lo bueno. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vaya, tenemos algo seguro, un tremendo fundamento, algo que es permanente, algo que es muy certero, muy seguro. Vaya, qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si es algo así, creo que con mucho gusto cambiaré mi tienda de campaña por un edificio, es lo que dice el apóstol Pablo. Si se deshace esto a buena hora, estoy esperando cambiarme ya. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es este edificio entonces si el apóstol Pablo ansía eso?
Si acaso este cuerpo ya se deshace, entonces yo ansío este edificio. Si la tienda es el cuerpo físico, entonces el edificio es el cuerpo ¿qué? Glorificado. Es el cuerpo de gloria. Está reemplazando ahora la tienda. En 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Porque él sabía que habría una resurrección corporal. Y aquí lo llama a él edificio. Nos estamos despojando de esta tienda, por así decirlo, y vamos a conseguir un edificio. Y este edificio es mejor. Esto es mucho mejor. Así que estos mismos anhelos por la gloria de nuestro cuerpo en el mundo venidero lo tenemos en Romanos 8:18 y el apóstol Pablo nos hace ver, ¿sí? Estos mismos deseos por la gloria de nuestro cuerpo en un mundo venidero, en un mundo futuro. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, y ahí está, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo dice en el mismo contexto de sufrimiento. Tanto Corintios como Romanos 8:18 está en el contexto de sufrir, y dice así, anhelo ya dejar esta tienda, anhelo dejar esta tienda y tener este nuevo edificio, es lo que dice. Este es el anhelo ansioso de la creación, que dice en Romanos 8:18 en adelante. Él espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Todo el mundo y el universo creados esperan el momento en que los hijos de Dios lleguen a ser lo que Dios ha querido que ellos lleguen a ser. ¿Por qué? Porque queremos la redención de nuestros cuerpos. Y Pablo entonces está diciendo, esta tienda o cuerpo se está descomponiendo, está en ruinas, estás con puras cicatrices, este cuerpo, esta tienda, me pone límites tremendos, este cuerpo es debilitante para mí, pero yo quiero este edificio. Ya quiero zafarme de esto y quiero el edificio. Y tú y yo nos miramos en un espejo y anhelamos este cuerpo celeste, y cuanto más nos miramos y pasan los años, más debemos ansiar este cuerpo celestial. Pero no está hablando en el ámbito puramente físico, no está hablando del hecho de que no le gusta la forma de su nariz. Tal vez muchos están así, no, ya quiero la gloria para tener una nariz perfecta. O sea, no está Pablo hablando de eso. O que no tengo los músculos que hubiese querido tener y no los puedo desarrollar. No está hablando de que todos los días, ya estoy cansado de este cuerpo, todos los días tengo que ir al gimnasio, dice 1 hora, 2 horas para... No está cansado de eso, para nada. Está hablando del cuerpo que lo debilita en sus deseos de servir y honrar a Dios. Él quisiera con más deseos honrar, servir a Dios, pero este cuerpo le debilita. Ese es el problema de él. Por eso es que yo deseo ya saltar al edificio. Estoy harto de este cuerpo debilitante y limitante que está inclinado por la iniquidad. ¿No luchas todos los días por no cometer el pecado? ¿No hay esa lucha todos los días? Pues él también lo tenía allí. Está inclinado a la iniquidad, esta carne caída la cual existe allí, mi naturaleza redimida. Ya quisiera dejar este tabernáculo y quisiera estar en el edificio. De hecho, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero esa casa de Dios, yo ya quiero el edificio, quiero salir de aquí. No es el mismo grito que muchas veces tenemos nosotros. Y luego añade esta pequeña frase en el verso 1, estamos 2 Corintios 5:1. Dice que este edificio es una casa no hecha de manos. ¿Qué significa esto de que es una casa no hecha de manos? Bueno, esta frase, no hecha de manos, está en varios textos, en varios contextos los podemos ver. Mira, vamos a Juan 2:19. San Juan 2:19. San Juan 2:19. Mira lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ves? Está usando las mismas frases, ¿sí? Pero en un contexto diferente. Pero está hablando del cuerpo, ¿sí? Y está hablando del templo, del templo de Dios. Mira Colosenses 2:11. Colosenses, aquí también usa esta frase, Colosenses 2 y el verso 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, y aquí está, no hecha mano, ahí está, no hecha mano. Pero habla de la circuncisión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se refiere a una circuncisión hecha sin manos, no hecha de manos. Es decir, no es una circuncisión física, está hablando. No estoy hablando de una circuncisión física, sino de una circuncisión espiritual del corazón, lo que está hablando aquí. Creo que vamos entendiendo lo que significa no hecha de manos. Pero el uso más revelador de esta frase está en Hebreos 9:11. Mira, vamos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 11. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y aquí está la frase, no hecha de manos. Cristo tenía un cuerpo que no estaba hecha con manos, ¿sí? Hay una circuncisión que no se hace con las manos. Y Cristo, cuando fue a la gloria, entró en un tabernáculo no hecho de manos. No hecho de manos. Entonces, ¿qué significa no hecho con las manos? Lo define aquí en el verso 11. Mira, Hebreos 9:11 sigue diciendo, es decir, termina así la frase, lo explica, es decir, ¿qué significa eso? Es decir, no de esta creación. No de esta creación. Entonces se refiere a una circuncisión que no es terrenal ni física, se refiere a un cuerpo resucitado que no es terrenal ni físico, no es de esta creación, es lo que está diciendo, no es de esta creación. Se refiere a una morada para Cristo en su gloria, que no es terrenal, que no es física, es espiritual, por lo tanto trasciende, es trascendente, porque es espiritual. No es de esta creación terrenal. Todo lo que miramos aquí es creación de Dios, es algo terrenal. Esto es una cosa que no lo podemos entender a cabalidad. Y Pablo dice, yo quiero un edificio que no sea como el que yo estoy teniendo en esta vida, como este cuerpo. Quiero un edificio permanente, algo que sea fijo, estable, hecho por Dios, que no tenga nada que ver con esta creación. Es algo que no tiene que ver con esta creación. Vaya, esto es algo nuevo, en verdad, para cualquier hombre que ha visto todo lo creado. Y luego añade la última frase allí en el versículo 1, 2 Corintios 5:1, dice, eterna en los cielos. Así que es un cuerpo celestial eterno en el cielo. Quiero una casa que es mucho mejor, es una casa mucho más elegante. El barrio donde yo voy a vivir es un barrio de calidad. Los que se dedican a vender casas están buscando casas en buenos lugares. Ellos siempre dicen, la ubicación da el éxito para cómo venderla mejor a la casa. Tiene que ver con eso. Y Pablo dice, allí quiero estar. En esa ubicación quiero estar. Allí quiero estar con un cuerpo que es adecuado para ese lugar. Con un cuerpo que sea perfecto para siempre, donde pueda vivir en ese lugar, ¿sí? Y para que la expresión de lo que mi naturaleza transformada quiere hacer, que es alabar y servir a Dios, se pueda dar allí para siempre. Eso es lo que está señalando Pablo. Por eso él podía mirar la muerte y decir que siempre tenía confianza. ¿Ves? Miraba la muerte y decía, yo vivo confiado siempre. Siempre estaba contento, aunque allí, un poco más allá, le amenazaba la muerte, porque él sabía que el siguiente cuerpo es el mejor. El siguiente cuerpo es el mejor. ¿Qué tal si vamos hacia ese lugar donde tendremos esos nuevos cuerpos? Es decir, allá,
en el cielo. Mira, primera carta a los Corintios, vamos allá, primera carta a los Corintios, capítulo 15, así que nos vamos a elevar un poquito a ver si podemos tener una visión de ese edificio celestial, ¿sí? Primera a los Corintios 15:35, mira lo que dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo va a encontrar el Señor a estas personas descompuestas? Bueno, algunos han ridiculizado esta idea de la resurrección, imaginando que un cuerpo en la tumba y el cuerpo se disuelve allí y por la acción de la lluvia sale y entonces se riega allí el calor y el sol y con el tiempo fertiliza la hierba y luego los animales comen, se alimentan. Y entonces ellos, los críticos, los que atacan a esto y ridiculizan esto, dice, ¿y las moléculas de dónde las va a traer, Señor? Ese tipo de pensamientos, de razonamientos hacen, y dice, ¿cómo es eso? Es algo ridículo, ¿sí? Y todo eso muestra más bien un malentendido de las Escrituras. Eso proviene de pensar solo en lo natural, de pensar solamente en lo físico, sin entender lo espiritual, sin entender este nuevo edificio, este cuerpo celestial. Si ves que no tiene nada que ver con esta creación, pero aún los más inteligentes siempre están pensando en función de este mundo creado. Dios no tiene que recuperar las moléculas de alguien repartidas por las hierbas, por los animales, y qué sé yo. Usted tiene ya unos 50 años, no digo que alcen las manos los que tienen de 50 más, pero si usted tiene unos 50 años, ya ha tenido 6 cuerpos diferentes. ¿Qué le parece? Porque las moléculas van cambiando. Ya ha tenido 6 cuerpos diferentes, ¿sí ves? Que se han reemplazado, ¿sí? Y ese es el punto que él hace cuando dice, es un edificio de Dios, no hecho de manos. No tiene nada que ver con esta creación, nada que ver con esta creación. ¿Cómo voy a entender un cuerpo resucitado entonces? Bueno, de 4 maneras. Y lo explica aquí el apóstol Pablo. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios 15, y mira el verso 37. Mira el verso 37. Primero da una ilustración de la naturaleza, así lo explica. ¿Quieres saber algo sobre este cuerpo transformado? Este cuerpo glorioso, este edificio que es mejor que este tabernáculo que tenemos aquí. Él dice, bueno, les voy a dar una ilustración de la naturaleza, un ejemplo así para poderlo entender un poco, ¿sí? Y comienza con la palabra en el verso 37, necio. Eso es para todos los que se han hecho esa pregunta. Si usted se ha hecho esa pregunta, dice necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Allí está el ejemplo en la naturaleza. Pones una semilla, que es una cosa allí pequeñita, la pones en la tierra y cuando salen flores y colores y todo totalmente diferente. Es una cosa diferente. Así que con una ilustración como esta está mostrando que, oye, si tú crees que vas a coger este cuerpo y vas a pensar así en el cuerpo de la gloria, no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Se ha transformado, ha sido cambiado. ¿Sí ves? La semilla que no tiene nada que ver ni la forma ni el color con lo que sale. No tiene absolutamente nada que ver. Así va a ser el cuerpo, es plantado en la tierra, en la muerte, y no se parece en ningún sentido a lo que va a ser tu cuerpo en la gloria. Vaya. En segundo lugar, en el verso 39, va a dar una serie de comparaciones para que podamos entender un poco este cuerpo glorioso. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahí está todo el reino animal, todos son diferentes en términos de animales que viven en este mundo. Y luego, mira, sube al espacio en el verso 40, al espacio, y dice, y hay cuerpos celestiales
y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Vaya, qué cosas. Y luego el verso 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Estos son celestiales, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hay todo tipo de cuerpos diferentes en la tierra y en los cielos. Y luego el verso 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Simplemente va a ser una cosa totalmente diferente. Tan diferente como el sol es de la luna, como las estrellas son del sol. Son cosas totalmente diferentes. Y son celestiales, pero son diferentes. Tan diferente como es la tierra de los cuerpos celestes. Tan diferentes como lo son las aves de los peces y las bestias de los hombres. Totalmente diferente. Así que está dando una especie de entendimiento de este cuerpo glorioso. Y en tercer lugar, en el verso 42, nos da una serie de contrastes que nos ayudan a comprender mejor este cuerpo. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué va a ser este cuerpo? Va a ser imperecedero. Es algo eterno que no puede morir, no disminuye, no se descompone, no se deteriora, nunca envejece, no es reemplazado. No es reemplazado. Es glorioso. Es imperecedero, es glorioso. ¿Por qué? Porque manifestará la gloria de Dios, la plenitud de todo lo que Dios es, que puede brillar a través de nosotros. Es poderoso, poderoso en el sentido de que es capaz de hacer cosas en un plano celestial, en un plano espiritual. No podemos ni siquiera imaginar. El día miércoles estudiamos cómo el ángel Gabriel se movilizaba en una velocidad increíble, que apenas comenzó a orar Daniel, ya le había sido notificado que vaya a darle la información. No termina de orar Daniel y ya está ahí Gabriel dándole la respuesta. ¿Cómo podemos entender el movimiento en ese mundo espiritual? La velocidad que ellos tienen, ¿no? Es un poder tremendo que no lo podemos imaginar, y además es espiritual. ¿Ves? Imperecedero, glorioso, poderoso y espiritual. Trasciende cualquier cosa que conozcamos como natural. No puedes dar una explicación de eso. Ningún científico, ningún hombre, por más dotado que sea, puede dar un conocimiento de eso. ¿Ves? No lo conoce. Y en cuarto lugar, da un prototipo para que podamos entender este cuerpo, esta morada, ¿no?, celestial. El verso 45, mira, este es el prototipo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y lo saca de Génesis 27, cuando se convirtió en alma viviente, cuando sopló, el aliento de Dios sopló en él, ¿no? Y de sus lomos entonces salió toda la raza humana. Así que Adán es un cierto tipo de cuerpo y nosotros poseemos el mismo tipo de cuerpo de Adán. Así que nosotros somos de los lomos de Adán. Y mira el verso 45 lo que sigue diciendo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu. ¿Quién es el último Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo. Cristo es el postrer Adán. Siempre se lo compara con Adán, porque así como Adán trajo la raza humana física, Cristo es la fuente de la raza espiritual. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Él es el espíritu dador de vida. Este es el Cristo. Entonces este cuerpo no va a ser como el de Adán, sino como el cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Y mira, el verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, porque en el plan corporal de Adán vino primero el cuerpo físico de Adán, luego viene el de Cristo, ¿sí? Verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal
tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Cuando estamos en este mundo, nosotros somos como Adán. Cuando estemos en la gloria, allí seremos como Cristo. Seremos como Cristo. Primera de Juan 3:2 está la promesa, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal como Él es. Seremos como Él en su cuerpo resucitado. Eso es todo. Este es el prototipo. Y lo resume en el versículo 49, aquí, 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El prototipo es el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el prototipo. Si quieres entender cómo es este cuerpo, ahí lo ha mostrado el apóstol Pablo, estas 4 maneras para poder entender este cuerpo glorificado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es mirar las Escrituras y ver cómo el cuerpo resucitado de Jesucristo funcionó aquí cuando estuvo glorioso, resucitado. Y sabemos que fue maravilloso, fue increíble. Él podía atravesar las paredes con ese cuerpo y sin embargo era reconocible. Se lo podía reconocer. Los discípulos lo reconocieron. Él podía decir, extiende tu mano y toca mi costado y siente las huellas de los clavos en mis manos. Él podía ser tocado, los discípulos lo tocaron. Él caminó, no caminó cuando iba con los 2 camino de Emaús, caminó con los discípulos allí. En Lucas 24:30 Él instituyó la Santa Cena y allí también Él tomó el pan y los bendijo y partiéndolo comenzó a dárselos. Se sentó a la mesa y comió con ellos, comió pescado asado, y lo tomó y lo comió delante de ellos. Vaya, ¿cómo funciona un cuerpo glorificado así? ¿Te has preguntado tú si ese pez que lo comió, cómo le procesó el estómago? No nos interesa, la verdad, cómo le procesó el estómago. Es totalmente diferente, no lo podemos imaginar nosotros. Humanamente entendemos cómo es el proceso, ¿sí? Pero, ¿por qué podía comerlo y que no funciona como nosotros? No lo entendemos. Pero el punto es que Jesús es reconocible, fue reconocible, caminó, incluso comió con sus discípulos en su forma glorificada. No vamos a hacer una niebla flotante allí o vamos a hacer un fantasma que vamos a asustar a las personas. Para nada. Serás tú mismo, reconocible. Regresemos finalmente para terminar, segunda carta a los Corintios 5:1, nuestro texto, ¿sí? Y lo leemos, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sabes lo que dice Pablo? Oye, no sientas lástima de mí. No sientas lástima de mí en nada. Porque si esta tienda terrenal se está desmantelando, yo me voy a cambiar a un vecindario muchísimo mejor. Justo es un edificio que Dios ha preparado para mi alma. Una casa que no tiene nada que ver con esta creación terrenal, que durará eternamente en los cielos. Yo quiero eso, así que no te compadezcas de mí en nada, ni sientas lástima de mí. Él está diciendo, entonces, estoy harto de llorar todos los días de mi vida. Estoy harto de llorar todos los días de mi vida. ¿Qué lloraba Pablo? Oh, miserable de mí, miserable de mí. Estoy cansado de los golpes que recibo por predicar el evangelio. El abuso, la debilidad propia de mi propio cuerpo. Estoy cansado de los deseos debilitantes, las lujurias, de las ansiedades, que la caída de mi propio cuerpo se cruza y se entremezcla con mis aspiraciones santas. ¿No es esa la lucha de nosotros también? Quiero deshacerme de este tabernáculo. Oh, quisiera ya partir y estar con Cristo. Cuanto antes mejor, Señor. Esa es una visión cristiana de la muerte.
porque el próximo cuerpo es mejor. Padre, gracias te damos por tu palabra y el aliento que nos das, Señor, en estas promesas tan ciertísimas y seguras, Señor, de un edificio que nos espera a los creyentes, a los cristianos, Señor. Oh Padre, haznos tener la perspectiva de la muerte correcta, Señor. Gracias te damos por todo lo que obras en nuestros corazones. Pero si permanecemos aquí, ayúdanos a ser fieles, Señor, y a obedecer tu palabra. En tus manos quedamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para hacer una oración final. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde, se va a hacer una especie de algún tipo de tributo al pastor MacArthur. Él ha sido una gran bendición. Ya no digo por todos los pastores que han sacado, tremendos hombres de Dios que han sacado videos de lo que han hablado, no, que ha sido una bendición aquí a nuestra iglesia de múltiples formas. Entonces, les invitamos esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de tu salvación y por la gracia que has derramado en este tiempo a través de tu palabra y tus promesas y tu consolación, Señor. Ahora que salimos de este lugar, bendícenos. Y también, Señor, bendice el tiempo que estemos allí, los hermanos compartiendo juntos. En Cristo Jesús. Amén. 5 de la tarde nos vemos.